Padre Santo, acompáñanos en este tiempo de meditación en tu palabra. Rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo para esta tarea para la cual no somos competentes. Necesitamos que abran nuestro entendimiento y nos dé la sensibilidad espiritual para recibir tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú eres Dios de misericordia. Tú eres Dios soberano. Y gracias porque en Cristo nos llamaste, nos escogiste para salvación. Ayúdanos, Señor, a entender que nada de esto fue por nuestro mérito, ni por obra de justicia, ni por nuestra bonita cara, sino fue por tu misericordia. Por tu palabra, permítenos ver esa maravilla de tu ley y adorarte y conocerte mejor. Y si entre nosotros hay personas que no te conocen, si hay alguien que está en esta mañana y todavía no ha venido a Cristo para salvación, pueda responder al llamado de gracia, responder a la misericordia tuya en Cristo para salvación. Te lo pedimos, te suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Hermano, gracias. Pueden sentarse, muy amables. En toda la historia de la humanidad se han presentado múltiples situaciones en las cuales han habido personas con la facultad que se han abrogado el derecho y la facultad de elegir, de decidir entre un grupo de personas y otras. Y esto siempre ha generado, por lo general, ¿verdad?, el favor de unos, los que son agraciados, y la disconformidad de otros, por estar no de acuerdo con los criterios o por la base o por las razones por las cuales esa persona ejerció esa facultad. Imagínense un entrenador de básquetbol o de béisbol o de cualquier deporte y llama a una serie de jugadores, todos son buenos, cada uno con habilidades especiales para conformar la selección nacional de un país. Pero no lo puede llevar a todos. Si es básquetbol, creo que son 15 o 18 los jugadores, si es béisbol son 30 y pico, 30, 35, algo así. Y tiene que llegar a una decisión. Tiene que elegir en base a criterios. Tiene que decidir quiénes van a ser parte de la selección. Imagínense alguien que es el encargado de recursos humanos en una empresa y hay una cantidad finita de vacantes y se presentan montones de solicitantes. Imagínense que todos califican. Pero esta persona no puede elegir a todos. Tienen que decidir por un grupo, con criterios y con normas de selección predeterminadas. O imagínense un mandatario, el gobernante de una nación, inaugurando un periodo de gobierno, tiene que formar su gabinete. Y por lo general él va a ver entre sus compañeros de partido, los que se fajaron en la campaña, y entre sus amigos, sus acólitos más íntimos, se tiene que elegir a quienes se va a nombrar en las diferentes intendencias. Todos van a ejercer ese derecho. Muchos van a ser agraciados y van a estar contentos y conformes y de acuerdo con la selección. Otros no van a ser agraciados. Y de alguna manera van a criticar o estar en desacuerdo con lo que hizo este individuo. Bueno, entonces bajemos al plano celestial. Nuestro Dios soberano, en control del universo y que puede hacer, entendemos que puede hacer todo lo que Él quiera, porque por eso es Dios, a todo lo largo de la historia ha sido acusado de injusto, de parcial. Es más, algunos que han llegado a indalgarle o a inculparlo de caprichoso, por el hecho de que no aceptan muchas decisiones que Dios soberano decide en el ejercicio de su facultad. Esas opiniones de rechazo, por lo general proceden de personas que no entienden, como hemos dicho, que entienden que tienen méritos o que tienen algún tipo de propiedad a ser tomada en cuenta para esa selección que hace el Dios soberano. O que viene también de otros que sobrevaloran la participación del hombre en esto que se llama la escogiencia para salvación.
Y eso ha generado disputas a lo largo de toda la cristiandad. Llevó, creo que al último concilio, por allá, por en el siglo IV, V, donde se determinó que la salvación era pura y exclusivamente por la fe. Pero perseveró la idea de que el hombre tiene alguna participación, y eso fue la base para la doctrina de la salvación de la religión oficial. Y fíjense que esas acusaciones no solamente vienen de afuera, también surgen de adentro. Y hay otros que no conciben la idea de que Dios sea quien tenga en sus manos, según ellos, el destino eterno, o para salvación de unos o para perdición de otros. Aunque la revelación escritural es que es verdad, Dios elige para salvación, pero Dios no manda a nadie a condenación. Y veremos eso brevemente a continuación. Y por encima de todas esas objeciones y toda esa protesta del hombre finito y limitado, persiste la idea bíblica, persiste la verdad escritural de que Dios tiene toda soberanía para elegir a quien Él quiere para salvación. Y para eso no hay explicación lógica ni racional, no hay fórmula matemática, no hay ecuación química, no hay ningún tipo de teoría económica, psicológica o como se llame. No hay criterio que le podamos establecer 4 o 5 puntos para delimitar la función divina de elegir a salvación. Y finalmente todo se queda en el ejercicio de la misericordia de Dios al salvar. Y ese es el tema de este pasaje. Eso es lo que el apóstol Pablo, al llegar a esta parte en la carta a los romanos, quiere presentar. Brevemente, desde el capítulo 1, el apóstol ha presentado la condición de la humanidad en general. El hombre ha rechazado la revelación general de Dios por medio de la creación y Dios lo ha desechado, Dios lo ha destinado, o mejor dicho, Dios lo ha permitido que el hombre siga su curso de destrucción y depravación. Y dice el capítulo 3, cuál es la definición del hombre en su depravación y en su pecaminosidad. Dice el capítulo 3, citando varios salmos, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se han desviado. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso ha llevado al hombre a estar bajo juicio y bajo muerte. Pero Dios en su gracia quiso desde el principio de que el hombre pecó, buscar la manera de atraer al hombre a su redil, sin Dios menoscabar su justicia ni su santidad. Y por eso, como cantamos en varios de los signos, no sé si usted estuvo atento, especialmente a ese que dice ese glorioso intercambio. Dios intercambió a la humanidad pecadora y depravada y cargó en Cristo, imputó en Cristo el pecado de toda humanidad, para que ahora, por su muerte y su resurrección, la justicia de Cristo pueda ser imputada a todo aquel que cree para salvación. Y el hombre es justificado por Dios, no por obra de la ley, sino por la fe, no por mérito propio, sino por gracia, no por esfuerzos personales, sino por el poder de Dios. Ese es el tema del capítulo 4. Y esa justicia de Dios aplicada al hombre redunde en maravillas de bendiciones de Dios. Eso está en el capítulo 5. Y el capítulo 6 de Romanos, por nuestra unión con Cristo, por nuestra identificación con Cristo en su muerte y su resurrección, ya estamos libres de la ley, estamos libres del pecado. Como dice el versículo del 11 al 14, dice Pablo, ahora podemos declararnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no entregues los miembros de tu cuerpo, tus ojos, tu mente, tus oídos, tus manos, tus pies. No los entregues como instrumentos del pecado. Entrégalos como instrumentos, como armas, como herramientas para la santidad y para la justicia. Y el capítulo 8 entonces es un capítulo maravilloso. Si usted chequea, miren cómo comienza el capítulo 8, versículo 1.
No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. ¿Y cómo termina? Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios y del amor de Cristo. Y entonces, capítulo 8, hay montones de bendiciones por nuestra identificación con Cristo, incluyendo la llenura del Espíritu Santo, que hemos sido hechos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios tiene un propósito por el cual permite en tu vida y en mi vida múltiples cosas, y es porque tiene el objetivo, versículo 29, de formar a Cristo en ti y en mí. Y nada ni nadie va a impedir que Dios logre ese objetivo, ni tú mismo, ni yo voy a impedir eso. Ahora, Pablo está escribiendo una iglesia que nunca visitó, hasta después de su arresto y todo lo que sucedió, que por lo cual él apeló al César. Y le escribe una iglesia que tampoco fundó, y que posiblemente para los tiempos que Pablo escribe, la composición de la iglesia había variado sustancialmente, había comenzado formada básicamente por judíos, quizá pocos gentiles, pero para los días de Pablo posiblemente la mayoría eran gentiles y había una minoría de judíos creyentes en esta congregación. Y se levanta la pregunta, ven acá Pablo, entonces tú estás traicionando a tus coterráneos. ¿Y qué pasa con toda esa promesa que Dios dio en el Antiguo Testamento para Israel? Y Pablo comienza el capítulo 9 diciendo, espérense, yo no estoy traicionando mi tierra. Yo tengo todavía unos sentimientos muy profundos hacia mis congéneres, hacia mis compatriotas, al punto tal que Pablo dice que si fuera posible, él estaría dispuesto a ser anatema, a ser maldito, a perder la salvación con tal de que algunos de sus compatriotas vinieran a Cristo. Obviamente eso era imposible. Y Pablo lo sabía. Y en el capítulo 10 él dice que el anhelo de su corazón y su oración a Dios por Israel es para salvación. Un pueblo para el cual Dios eligió y le dio múltiples bendiciones que están y privilegios que están en los versículos 4 y 5 del capítulo 9. Sin embargo, ¿por qué para los tiempos de Pablo y por qué a través de toda la cristiandad y en nuestro tiempo moderno, Israel no responde al evangelio? Y Pablo dice, es que la palabra de Dios no ha fallado. Es que Dios nunca destinó a todos los israelitas para salvación. Y en los versículos 6 al 8, o 6 al 9, dice tres cosas con respecto a los israelitas. Miren el versículo 6, la segunda parte, dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, no todos. No todos los israelitas étnicos son israelitas espirituales. Versículo 7, no porque sean descendientes de Abraham, son todos hijos. Y versículo 8, no los que son hijos según la carne, son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Eso dice que son contados como descendientes. Y yo me imagino el shock que causó eso en un oyente judío en esa congregación al escuchar esto. Entonces Pablo lo lleva al Antiguo Testamento y da dos ejemplos de cómo Dios, desde bien inicio de la nación de Israel, desde la raíz de la formación de la nación, Dios estaba escogiendo a su manera, no la manera humana. Y le da el ejemplo en Abraham. Dice en el versículo 7, en Isaac te será llamada descendencia. Y usted conoce la historia de Abraham. Dios lo llama de Ur de los Caldeos y llega a Canaán, tenía 75 años de edad. Y él duró 25 años esperando que esa promesa se cumpliera. Y cuando llevaban 10 o 12, él y Sara se desesperaron. Hicieron soberano disparate. Y llegó Ismael. Y quizá Abraham decía, bueno, este es el Dios de la promesa. Pero él dijo, no señor. Versículo 9, la palabra promesa es a Sara, en el capítulo 18 de Génesis. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y Dios cumplió su promesa, eligiendo a Isaac por encima de Ismael. Pero la cosa no se queda ahí. Versículo 10. Llega Isaac. A los 40 años lo casan, o se casa, como usted quiera ponerlo, con Rebeca. Y dura 20 años orando por Rebeca porque era estéril inicialmente. Y Dios le da
permite a Rebeca concebir, pero venía mellizo por ahí. A propósito de los que están casados y todavía no tienen hijos. Venía mellizo por ahí. Y había lucha en ese vientre cuando cuando se acercaba la labor de parto. Y Rebeca dice, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Dios le revela a Rebeca. Interesante. Quizás la única mujer a quien Dios le dio una revelación directa en las Escrituras. Quizás, yo no he comprobado eso. Lo leí de alguien por ahí, pero quizás. Y le dice, espérate, está pasando algo que tú no sabes. Y le dice 5 cosas entre los versículos 11 al 13. Primero le dice dice Pablo 5 cosas con respecto a esto. Dios tomó una decisión con respecto a esas 2 criaturas antes de que nacieran. Ni siquiera habían nacido, no habían hecho nada malo ni bueno y Dios ya había tomado una decisión. Dios lo hizo para que el propósito suyo, conforme a la promesa, permaneciera. Dios lo hizo para que fuera por el hecho de que Él es quien llama y no por obra ni por méritos de ninguno de esos 2 muchachos, de esas 2 criaturas que no habían nacido todavía. Y Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, versículo 12. Y ustedes conocen el resto de la historia. Si no, vayan a Génesis para que la conozcan. Salió el primero, Esaú, rojo, velludo, jabao, se diría en buen dominicano. Y atrás salió Jacob, agarrado del calcañar. Y le pusieron un nombre perfecto para Jacob, el suplantador, el tiguerazo de Jacob. Bueno, comenzó ahí el tropel y usted sabe lo que pasó años después. Los buenos cálculos dicen, le animo a que hagan el cálculo, que Jacob tenía 75 años, de 70 a 75 años, cuando su papá quiso escoger a que sería el continuador de las promesas que Dios le había dado con Abraham. Y él quería hacerlo con su favorito, Esaú. Pues Dios tenía otros planes. Y Dios utilizó la astucia y la malicia de Rebeca y de Jacob para que la descendencia o la promesa, la herencia pasara a Jacob. Y Dios quiso que el menor fuera quien continuara. Y como dice el versículo 13, un versículo fuerte, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Simplemente Dios escogió a Jacob por encima de Esaú. Y no solamente como persona, sino como pueblo. Sus descendientes. De Jacob vinieron los israelitas y de Esaú vinieron los edomitas. Y eso levanta 2 preguntas. ¿Qué va a ser entonces el eje? Ya entramos a la predicación. Así que prepárense, espero que haya desayunado con víveres. Como un hermano que estoy mirando ahora mismo, que yo no sé si todavía lo hace. Con víveres y arenque y ese tipo de cosas. Porque como le dijo el ángel Elías, largo camino nos espera. 2 preguntas se levantan. Y esto divide el pasaje que hemos leído en 2 partes. La primera parte está del versículo 14 al 18. Y si la primera vez que usted lea Romanos, chequee cómo Pablo tiene como una conversación con interlocutores que son como oponentes de él, que van a levantar objeciones a lo que le acaba de decir. Bueno, aquí tenemos una de ellas. Alguien preguntaría, ¿qué pues diremos? Esa es como la fórmula gramatical que Pablo utiliza cuando quiere presentar un caso de alguna pregunta por parte de un interlocutor que se opone o que adversa o que cuestiona algo que acaba de decir. Y la pregunta es, ¿hay justicia en Dios? Si Dios escogió a Ismael, el pobre Ismael, no le escogió, pero escogió a Isaac. Si desechó a Esaú y escogió a Jacob, entonces ¿hay justicia en Dios? Miren, es una pregunta o es una acusación que han hecho contra Dios durante toda la historia de la humanidad. Siempre, siempre, siempre Dios ha sido acusado de ser alguien parcial, de ser alguien que toma decisiones caprichosas, de ser alguien que escoge a uno y condena a otros.
Y está también el cuestionamiento de que si ya Dios ha elegido de antemano, entonces no hay nada que podamos hacer. Y eso ha tenido muchas vertientes. No solamente lo que piensan allá afuera en el mundo, sino dentro de la iglesia. Hay una corriente extremista que dice, bueno, si ya Dios eligió, entonces ¿para qué predicar? Quedemos todos en nuestra casa porque a la larga se van a convertir. Y eso tampoco es correcto. Entonces, ante esa pregunta, el apóstol Pablo responde con un enfático de ninguna manera. Y hay como 11 veces que Pablo responde de esa manera. Un no, 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 nunca, jamás. Definitivamente que no. Dios no es injusto. Y para demostrar eso, vuelvo otra vez al Antiguo Testamento. Y dice el versículo 15 que apela y va a un episodio donde Dios tiene una conversación con Moisés. Y allá en el capítulo 33, de Éxodo, en el marco de la fatal decisión que tomó el pueblo de Israel mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, 40 días y 40 noches con Moisés, el pueblo se desesperó, Moisés no devolvía los WhatsApp, le mandaban correo electrónico, nananina, le mandaban mensajes por telégrafo, el hombre no respondía y se desesperaron y dijeron al pusilánime de Aarón, no Dios, porque este hombre que nadie sabe de él. No hay manera de saber qué ha pasado con Moisés. Y no, el pusilánime de Aarón le dijo, ok, tráigame todo lo que ustedes tengan. Y les hizo un becerro de oro y le dijo, miren, esos son los dioses que los sacaron ustedes de Egipto. Pero Dios sabía allá arriba en Sinaí lo que estaba pasando allá abajo. Dijo Moisés, prepara tu maleta, se acabó el retiro que tenemos aquí, vete para allá porque el pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. Y Dios pudo haber exterminado a ese pueblo de golpe y porrazo. Mira, si hubiera sido yo lo hubiera hecho y salgo de ese problema. Y me busco otro. Total, yo tengo toda la eternidad para esperar eso. Pero Dios no lo hizo así. Y Moisés entonces le pregunta, ¿qué vamos a hacer con este pueblo? Y dice, mira, yo voy a mandar mi ángel, váyanse ustedes, dirígelo, pero yo me quedo aquí, yo no voy con ellos. Dice Moisés, no, así no me haga eso. ¿Cómo tú vas a mandar con esta caterva de gente cacoduro y de servir difícil? No, si tú no vas, yo no voy. Es más, muéstrame tu gloria. Dice, entonces ahí Dios le responde, vaya conmigo a Éxodo 33. Por si acaso usted como que va a una calle y dice, y eso fue así. Bueno, usted lo puede leer más luego, pero en Éxodo 33, 19 o el 18, dice Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y Jehová le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia de que tendré misericordia. Lo mismo que dice Pablo en Romanos capítulo 9. Y seré clemente para con el que seré clemente. Lo mismo que dice aquí en este versículo. Y el tema es que Dios pudo haber fulminado a la nación de Israel. Dios quiso tener misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque eran buena gente, porque Dios tenía un compromiso con ellos, porque Dios les debía. No, porque quiso tener misericordia de ellos, porque Él es un Dios de misericordia y lo hizo de manera soberana. Y entonces, ante la pregunta, ¿y qué pasó entonces con Ismael versus Isaac? Y Esaú versus Jacob. Entonces dice, es que no depende de que quiere. No depende de que corre. Isaac pudo haber tenido muy buenos sentimientos hacia su hijo favorito, pero no depende de que quiere. Esaú cuando oyó eso del papá y le dijo, prepárame un sancochito de lo que tú sabes y tráemelo de 3 o 4 o 5 carnes para yo bendecirte. Y Esaú salió corriendo. No depende del que corre. Y yo le agrego, tampoco depende de astucia, ni de tigueraje humano, como al que apelaron Rebeca y Jacob. No, sino de Dios que tiene misericordia. Y si tú estás aquí hoy, en esta mañana, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Si tú y yo vinimos a Cristo X tiempo atrás, es porque tuvo misericordia de nosotros. Es más, si Dios envió a su Hijo a tomar tu lugar y mi lugar,
no fue porque él tenía un compromiso, ni porque estaba demasiado solito allá en el cielo y necesitaba compañía. No, es porque quiso tener misericordia de todos nosotros. Entonces va a otro ejemplo. El otro ejemplo es allá en el mismo Éxodo también. Y apela la Escritura que dice, la Escritura dice a Faraón, realmente fue Moisés que eso dijo a Faraón, de parte de Dios. Y esto está en Éxodo 9:16. Y cuando Moisés se presenta ante Faraón, después que Faraón le dijo, ven acá, pero ¿quién es Jehová para yo dejar a Israel? Moisés, deja de estar enchinchando a esta gente y váyanse a trabajar más, van a tener que seguir con la misma cuota de ladrillo y no les voy a dar materia prima, que se la busquen ellos mismos. Y después se quejó con Moisés. Y Moisés se quejó con Dios. Y Dios dijo, que tú te creías que se iba a estar tan fácil. No, eso no va a ser tan fácil. Así que devuélvete y dile a ese individuo, dile que yo lo mantengo ahí en el poder con dos propósitos. Yo puedo haber fulminado, no hubiera sido más fácil. Yo puedo haber mandado un comando suicida para que se tiraran a Faraón, lo quitaran del medio y poner a Moisés en el trono. Y el camino hubiera sido más fácil, ¿no es verdad? Eso suena como, ¿verdad?, a películas de Netflix o cosas por el estilo, de las que se hacen ahora. Pero eso no fue el plan de Dios. Dios dejó a Faraón ahí con dos objetivos, se lo dijo en Éxodo 3:19. Primero, para mostrar en ti mi poder. Y Dios lo mostró, mire, fehacientemente. Dios le dio 10 pruebas a Faraón del poder de Dios. Las 10 plagas. Juicio contra los dioses egipcios, juicio contra el mismo Faraón que se atribuía a deidad al matar al primogénito en todo hogar egipcio, incluyendo el hogar real. Y segundo dice, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y el chisme es una cosa grande. Usted sabe que el chisme se va a hacer y las noticias se pasan rápido, sin necesidad de WhatsApp, ni de Instagram, ni de redes sociales. Y ya a los pocos días se sabía por todos esos pedazos por ahí lo que Dios había hecho contra Egipto y contra Faraón. De modo que cuando Israel llegó a la tierra prometida, esa gente estaban temblando, porque llegó el pueblo que 40 años atrás, el Dios de ese pueblo había derrotado al ejército del imperio más poderoso de la tierra en esos días. De manera, dice Pablo, que de quien quiere, Dios tiene misericordia, y yo lo he demostrado, pero también de quien quiere, endurece. Y aquí comienza como la parte difícil. Dios endurece. Si usted lee el relato de las 10 plagas, al final de cada una de las primeros 5, dice que Faraón se echaba para atrás porque endurecía su corazón. Se endurecía, se ponía cada vez más se atrincheraba en su posición de no querer dejar salir a la nación de Israel. Pero a partir de la 6ª, dice que Dios comenzó a endurecer su corazón. La 7ª fue Faraón, pero la 8ª y la 9ª, Dios endurecía el corazón de Faraón. Y sí, Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia, pero también endurece al que Él endurece. Y mantenga eso en mente cuando entremos entonces a la segunda objeción. Versículo 19. Pablo sigue conversando con su interlocutor y dice, ven acá, pero tú me dirás, entonces, ¿por qué? Porque entonces Dios inculpa. Porque Dios atribuye pecado. Porque Dios haya falta o reprocha. ¿Por qué? Si Él es el que tiene misericordia, ¿quién quiere tener misericordia? Si endurece a quien Él quiere endurecer, entonces ¿por qué reprocha? ¿Por qué inculpa? Porque total, nadie resiste a su voluntad. Y seguro que usted ha escuchado ese argumento, o tal vez usted mismo lo ha pensado en alguna vez de su vida. Vaca, pues si Dios eligió, entonces ¿por qué tengo yo que dar tanto brinco? Si Dios me eligió, entonces comamos y vivamos, disfrutemos la vida, porque un día Él me va a escoger. Entonces, porque Dios inculpa. Total, no somos todos peones en el juego de ajedrez de Dios y Él hace lo que Él quiera con nosotros.
La respuesta de Pablo es interesante. Él no comienza una discusión teológica con su interlocutor, sino que le dice algo bien contundente, versículo 20. Le dice, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú, hombre finito, limitado, insignificante, vulnerable, para que discute con el Dios infinito, todopoderoso, eterno, glorioso? ¿Quiénes somos nosotros para discutir con Dios? Y ese fue el problema que tuvo Job. ¿Recuerdan el caso de Job? Job se pasó alrededor de 35 capítulos exigiendo a Dios que se aparezca y le explique qué fue lo que pasó con él, por qué Dios hizo eso con él. Si él no encontraba nada en su vida que justificara lo que le había sucedido, él quería que Dios se apiara del cielo, se bajara de su trono y le explicara, le diera razones. Y Dios lo complació, pero de otra manera. Si usted lee el capítulo 38 al 42, ¿cómo Dios comienza? Dice, mira Job, amarga los pantalones, remángate la manga, y si tú me contestas lo que yo te voy a preguntar, yo te voy a decir por qué hice eso. Dime, ¿dónde tú estabas cuando yo hice el universo? ¿Dónde tú estabas cuando yo creé la Vía Láctea? ¿Dónde tú estabas cuando yo creé cada planeta y lo puse en su respectivo lugar y el sol en el medio? Y puse la Tierra a equidistancia del sol y permití la vida. ¿Dónde tú estabas? Y pregunta, otra pregunta y otra pregunta. Y Job, que era ese tamaño al principio, comenzó a achicarse y llegar a su correcto tamaño. Y al final, ¿qué dijo Job? Oye, de oída te había visto y ahora mis ojos te ven. Él quiso acercar con Dios y Dios lo bajó a su plano. Por tanto, ¿quién somos nosotros para acercar con Dios? Para discutir con Dios. Para pedir a Dios que baje y que echemos un pulso a ver si es verdad que Él me va a tumbar el mío. Y entonces el apóstol va a una ilustración típica de esos tiempos, para mostrar de nuevo la insolencia del hombre que quiere acercar con Dios y quiere que Dios se baje a su plano y tenga el mismo nivel cuando eso es imposible. Es una separación infinita entre el Dios soberano y glorioso y tú y yo que somos insignificantes. Es la ilustración del barro y el alfarero. Muy usual en el Antiguo Testamento, pero la mejor está en Jeremías 18. Jeremías 18 dice a Jeremías, vete a donde el alfarero de aquí del barrio, o de la ciudad, o de la... Ve allá y chequea y fíjate lo que él hace. Y Jeremías fue. El libro de Jeremías está lleno de imágenes así, de ilustraciones vivas y, digamos, en tiempo real, la verdad de Dios. ¿Y qué vio Jeremías? Jeremías llegó allí y vio que el alfarero estaba trabajando con su masa de barro y una se le dañó. ¿Y qué hizo él? La empacó, la desbarató y volvió de nuevo a trabajar con otra vasija. Y Dios le preguntó a Jeremías, ¿y yo no puedo hacer eso con mi pueblo? Así como este alfarero tomó esa masa que se le dañó y en lugar de botarla y tirarla al zafacón, ¿verdad? Y dejarla al abandono, la tomó de nuevo, la amasó, la recompuso y comenzó a trabajar en otra vasija. No puede ser yo lo mismo con este pueblo desobediente, rebelde y cacoduro. Entonces Pablo trae esa misma ilustración para mostrar la insignificancia del hombre. El hombre creado a la imagen de Dios, creado del polvo de la tierra, según Génesis capítulo 2, versículo 7. Tomó Dios del polvo de la tierra y como un alfarero formó al hombre y luego le sopló aliento de vida y el hombre llegó a ser un ánima viviente, un alma viviente. Y si Dios pudo hacer eso desde el punto de vista físico, ¿no lo puede hacer también desde el punto de vista espiritual? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Pregúntale a algún alfarero si alguna vez el barro se le ha quejado, le ha hablado
ha tomado vida y se le ha parado en dos pies para decirle, ¿por qué tú me haces así? Y la potestad que el alfarero tiene con el barro, así mismo Dios lo tiene contigo y conmigo. Dice el versículo siguiente, que el alfarero tiene potestad para desde una misma masa de barro hacer un vaso para honra, un vaso decoroso. Y con la misma masa de barro puede hacer un vaso para deshonra. Transpórtese al campo de su papá o de su mamá, o de su abuelo, o quizá el suyo, donde las vasijas eran de barro. No había llegado el metal, no había llegado los vasos de aluminio, ni mucho menos los de porcelana, ni los de vidrio. Y alguien tomaba una masa de barro y con eso hacía un hermoso florero o un envase para contener agua. Un uso honroso, ¿verdad? Pero la misma masa hacía una vacinilla, una escupidera. ¿Y para qué sirve la vacinilla? Para ponerla en la sala de exhibición, donde por lo general el lugar de habitación o donde parqueaba la vacinilla, por lo general, debajo de la cama. ¿Y cuál es el propósito? De que todo el mundo lo viera. No de esconder su uso deshonroso. Pero era útil, ¿sí o no? Y más cuando el baño estaba no a la vuelta de la esquina de la habitación, sino a 5 o 6 metros y había que salir de noche, oscuro y con frío. Entonces, de la misma masa, ese alfarero hizo un tremendo tinaco, una vasija hermosa como adorno, e hizo también una escupidera, una vacinilla, como usted quiera llamar. La pregunta, ¿y no puede hacer Dios lo mismo con nosotros? ¿O quién somos nosotros para forzar a Dios a que haga las cosas a nuestra manera, siendo Él el soberano, el glorioso, el eterno, el infinito Dios? Entonces, en el versículo 22 al 24 hay una larga pregunta retórica. Y la pregunta retórica amerita una respuesta ya de antemano, que está en la misma pregunta. Y aquí va a indicar la acción soberana de Dios aplicada a dos grupos de personas. Y dice, ¿y qué? Parece como que Pablo está desafiando a su interlocutor. ¿Y qué? Si Dios, queriendo como una acción de su propia voluntad, salida de su determinación de obrar a su cuenta, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó? Y esa es la palabra clave aquí. Soportó con mucha paciencia unos vasos. ¿Recuerdan la ilustración de alfarero? Vasos de ira. Recuerden que vimos cómo Dios desestimó a Ismael y escogió a Isaac, desestimó a Esaú y escogió a Jacob. Le dijo a Moisés, yo tener misericordia, que tenga misericordia, pero le mandó hacia Faraón, que lo escogió y lo endureció con propósito. Entonces, no puede Dios a esos vasos que se endurecen y se endurecen y se endurecen, por más que oyen la predicación, por más que oyen el llamado a salvación, por más que oyen la oferta para venir a Cristo y ser salvos, se endurecen y se encierran en sus razonamientos, se encierran en sus lógicas, se encierran en su egoísmo y persiste, y llega un punto que Dios comienza a endurecerlo también. Y Dios lo soporta hasta un punto. Ese punto es cuando mueren, y mueren sin Dios, mueren renegando de Dios, mueren endurecidos, y a la vez siendo endurecidos por su actitud rebelde, por su actitud repulsiva, por su actitud de rechazo a Dios, su palabra y su oferta de salvación. Y finalmente Dios con ellos muestra su ira y hace notorio su poder a vasos preparados para destrucción. Y la palabra preparado aquí da la idea de que Dios lo equipa
o Dios los alista para destrucción. Y una ilustración de eso es como que usted tiene en un almacén, imagínense que Amazon tenga un almacén, montones de productos y que están allí. Nadie ha pedido, pero llega un día que usted escribe y pide algo a Amazon. ¿Qué va a hacer? Y esa orden llega al almacén. ¿Qué va a hacer el almacenista? Va a ir donde ese artículo. El fabricante no lo preparó y le puso Joaquín Peña. Él no sabe quién lo va a comprar. Pero alguien lo compró y va al almacén, toma ese artículo, lo envuelve, lo pone en papel especial, le pone la etiqueta, la dirección y lo manda a la dirección. Esa es la idea de preparado allí. Ese paquete no estaba destinado para ti. El fabricante nunca pensó que tú lo ibas a comprar. Estaba ahí esperando a alguien que lo comprara. Y esa es la idea aquí de preparado para. Dios tiene misericordia, compasión, soporta con paciencia, mostrando misericordia tras misericordia a un alma que se sigue endureciendo y endureciendo y endureciendo y endureciendo. Y llega el tiempo que te dice, pues sí, así, te voy a endurecer entonces. Hasta el día en que Dios muestra su poder y su ira, tomándolo y empacándolo para destrucción. Dios no lo destinó para eso. Él eligió, esa persona eligió, por su dureza de corazón y su incredulidad, él decidió su destino eterno. Pero ahí está la contraparte, versículo 23, que también hay vasos de misericordia. Y para esos vasos de misericordia Dios quiere mostrar la riqueza de su gloria. Y esos vasos de misericordia Dios los elige y lo prepara de antemano para gloria. Y aquí preparar de antemano es diferente del preparar del versículo anterior. Porque como dice en español allí, así mismo dice en el original, fueron preparados con antelación. Es como dice en Efesios 2:10. ¿Cómo dice Efesios 2:10? Que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, ¿cuándo? De antemano, con antelación, con mucho tiempo de anticipación. Asimismo, los vasos de misericordia, Dios los eligió y con mucha anticipación los destinó para gloria. ¿Y quiénes son esos a quienes Dios destinó para gloria? ¿Quiénes son esos vasos de misericordia? Dice aquellos a quienes Dios ha llamado. Lo que los teólogos llaman el llamamiento eficaz. Hay un llamamiento general. Muchos son llamados. Todos son llamados. Hay un llamamiento eficaz. Pocos son los escogidos. Ahora, ¿hay injusticia en Dios por qué hace eso? ¿Acaso Dios es injusto porque soporta y soporta y soporta y soporta esos vasos de ira hasta que finalmente los agarra, los empaca y los deja que se pierdan? ¿Es por eso Dios injusto? Es Dios injusto porque tú y yo que íbamos camino al infierno, merecedores de la perdición, Dios tuvo misericordia y nos escogió. ¿Por qué lo hizo? Porque tuvo misericordia. Simple y llanamente, porque sobradamente así lo quiso hacer. Y dice ahí que lo hizo no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Y luego da el versículo 25 en adelante, alguna cita del Antiguo Testamento para mostrar que Dios siempre tuvo en mente llamar pueblo de aquel pueblo que no era su pueblo, los gentiles. Dios siempre quiso llamar a su amor a un pueblo que nunca fue objeto de su amor, los gentiles. Por ahora, en Cristo, Dios te llama a ti y a mí, que no tenemos ni pinta de judíos. Levante la mano quien tenga sangre judío aquí. Yo no tengo absolutamente nada de judío en mi torrente sanguíneo. Y Dios tuvo misericordia de mí, un gentil. Y yo que no era su pueblo, Él me llamó por ser parte de su pueblo. Yo que no era amado, me llamó. Y dice ahí, fueron llamados hijos del Dios Altísimo. Entonces yo te pregunto esta mañana, ¿sigue tú pensando que tú tienes mérito para que Dios te tome en cuenta para salvación? ¿Crees tú que tú eres tan bueno, tan noble, tan altruista, tan yo no sé qué, que Dios te va a ver y se va a elegir por ti y te va a elegir para la salvación? ¿Acaso tú crees que es así
cómo Dios funciona para la salvación? Sigue tú esperando una manifestación, una señal en el cielo, una pancarta allá en las nubes para aceptar el llamado de Dios para la salvación. Vas a seguir endureciéndote, mensaje tras mensaje, y quizás salga por esa puerta más endurecido que como entraste. Y Dios te va a seguir soportando. Dios te va a seguir soportando hasta que tú hagas una de dos cosas. O te rindas a Él para salvación y Él va a montar su misericordia para contigo, o hasta que tú simplemente termines perdiendo para siempre, porque Dios va a responder a tu endurecimiento, endureciéndote, y te va a preparar para perdición. ¿Qué tú eliges esta mañana? Tú que estás aquí. Yo conozco a la mayoría que están aquí y sé, como mis hermanos, pero hay muchos que están aquí que yo no conozco y yo no sé el estado de su corazón. Pero Dios sí lo conoce. Y Él sabe cuáles son tus cuestionamientos. Él conoce cuáles son tus inquietudes, tus dudas. Tal vez tú has pensado que Dios debería darte un chance porque tú eres así o asado o asado. ¿No sabes qué? Lo que tú y yo merecemos es la perdición. Es el destino eterno en el infierno. Pues Dios quiere tener misericordia de ti. Como tuvo misericordia del pueblo de Israel y lo llevó a través del desierto y le entró a la tierra prometida. Y como tuvo misericordia de todos nosotros y mandó un sustituto. Mandó uno que pagó la deuda que tú y yo debíamos. Una deuda, si hay una deuda externa, hay también una deuda eterna que tú y yo tenemos, porque es del tamaño de Dios. ¿Quién puede pagar algo del tamaño de Dios infinito? Nadie. Por tanto, Dios de su infinitud se hizo hombre para poder ser ese verdadero y correcto sustituto. Y como dije anteriormente, todos tus pecados y pecados fueron puestos sobre Cristo en la cruz e imputados sobre Él, para que por su muerte y resurrección, su justicia entonces Dios ahora la pueda aplicar a tu cuenta, solamente cuando tú creas y entregues tu vida a Él para la salvación. Así que no depende del que corre. No depende del que quiere. Tú puedes tener la mejor intención, pero con intenciones nadie llega al cielo. Es más, dice un dicho por ahí que de buena intención está pavimentado el camino al infierno. Ese es el asfalto con que cada vez bachean la carretera rumbo al infierno. No depende del que corre. Tú te podrás esforzar todo lo que tú quieras, pero no vas a llegar a ninguna parte. No depende de tu astucia ni de tu habilidad. Dios no come cuento con eso. Dios no se impresiona con eso. Todo es por su misericordia y por su gracia, aplicada a ti si crees en Él para salvación. Y para ti, mi hermano en Cristo, en esta mañana, recuerda que aún el hecho de que estamos aquí hoy es una muestra de misericordia de Dios. El hecho de que todavía estamos en sus caminos también es una muestra de misericordia de Dios. Y esa es la tesis de Pablo en el capítulo 8. Nada ni nadie nos apartará del amor de Cristo ni del amor de Dios, pero eso no depende de nosotros. Es más, dice al final, cuando dice ni lo alto ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestad, ni ninguna otra cosa creada. Y ahí yo me incluyo. Y yo te digo que tú te incluyas. Ni yo mismo voy a impedir. Ni yo mismo voy a procurar separarme del amor de Dios en Cristo Jesús. Obviamente, también yo tengo que, y tú y yo tenemos que responder en piedad, en santidad, en amor, en servicio, en humildad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es evidencia de que estamos en Cristo y nuestra salvación está segura en Él, y todo es por su misericordia, todo es por su acción soberana, y todo al final es para que Él sea glorificado y nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. Padre, muchas gracias por este tiempo y por tu palabra que hemos compartido, que nos ha permitido conversar y discutir. Yo reconozco que es un pasaje incómodo para muchos,
Para muchos de nosotros, incluso que estamos aquí en esta congregación y todavía creemos que te tenemos como si fuera un amuleto o un adivino en una botella, un genio en una botella a nuestra disposición y a nuestro servicio. Y tú nos muestras una vez más que tú eres el soberano, el Dios de gloria, de majestad. Y que si estamos aquí en esta mañana es porque tú has tenido misericordia de nosotros. Igualmente, aquella persona que tú has traído, que no te conocen y tú quieres tener misericordia de ellos también para salvación. Y si tú allí en tu asiento, tú entiendes que necesitas recibir de esa misericordia, yo te animo a que allí, en la soledad de tu corazón, converses con Dios y le pida que entre a tu vida y que te dé la salvación por medio de Cristo. Y pueda disfrutar de esa maravilla de que Dios comienza a disfrutar de todo aquello que Dios destinó para ti, delante de la fundación del mundo, y para mostrar todo el peso de su gracia y de su gloria en tu vida. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a eso, a andar, caminar, servir conforme a la realidad de tu obra de misericordia a través de Cristo en nuestras vidas. Te lo suplicamos estos favores, dándote muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, muchas gracias y Dios nos bendiga a todos.